Quiero hablarle acerca de un tema que quizás nunca lo he tocado así de lleno, y hoy no lo voy a tocar tampoco a una profundidad, porque usted sabe que si hablamos de profundidades bíblicas, teológicas, vamos a pasar mucho tiempo acá. Traté de resumirlo en cuanto a lo que quiero hablarles el día de hoy, debido a lo que se está viviendo y a lo que los mismos creyentes muchas veces confiesan con su boca. La iglesia se le ha metido un venenito aparte de la iglesia en cuanto a su vocabulario, y quiero corregir esa parte, y lo voy a hacer de una manera bíblica para que usted aprenda y que tenga cuidado con lo que nosotros decimos, solamente con nuestras bocas allá, sino de lo que se dice desde los altares. Los creyentes en Cristo, hermanos, son santos. Una vez más se lo voy a decir. Los creyentes en Cristo, hermano, ya veo con qué convicción lo dice. Los creyentes en Cristo son, así es. Los creyentes en Cristo no es como lo dicen los predicadores el día de hoy, muchos de ellos. Todos somos pecadores, dicen. Bueno, pues voy a hablarle bíblicamente el día de hoy para mostrarle que Dios a nosotros no nos ve pecadores. Dios a nosotros nos ve. Dios a nosotros nos ve. Y le voy a mostrar el por qué Dios a la iglesia de Cristo, a los creyentes verdaderos, los ve santos. Voy a hablarle acerca de muchas cosas, pero voy a tratar de enfocarme en la Escritura. Y vamos a usar las Escrituras en la pantalla para que así podamos avanzar y que no perdamos mucho tiempo. Interesante. Yo hablaba con un creyente algunos meses atrás, podría decir. Me dijo, sentémonos y platiquemos acerca de este tema, acerca de si somos santos o si somos pecadores. Y sí, pues cuando usted quiera platicar conmigo, usted puede platicar conmigo acerca de las cosas de la Biblia. Siempre le pido al Señor que me dé tiempo para poderle hacer de bendición a la iglesia. Y hablábamos, y me usaba una cita de la Biblia, una cita, un versículo de la Biblia para decirme que nosotros somos pecadores, aún siendo creyente. Entonces yo le dije, tú me das una cita y yo te doy 20 citas para mostrarte todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Porque la Biblia no dice que la iglesia es pecadora, la iglesia de Cristo. Pero ¿por qué nosotros no nos atrevemos a decir que la iglesia es santa, que los creyentes son santos? Porque ha llegado a meter tanta presión el enemigo y el mundo que a nosotros nos da pena. Nosotros queremos no ofender muchas veces. Mire, a mí me llama la atención algo que está pasando en la sociedad. En la sociedad, por supuesto, que vivimos el día de hoy. A las personas no les da vergüenza decir que pertenecen al diablo. No les da vergüenza decir que son personas inmorales. Es más, esas personas se visten, se ponen cachos. Sí, así como lo oye. Se ponen cachitos y como que si lo presumieran. Dijeran, dicen, nosotros alabamos y adoramos al diablo, dice. Nosotros hacemos las cosas del diablo. Y nadie critica, nadie dice nada, no sienten vergüenza. Me llama la atención a mí de que esa gente sea tan sinvergüenza para exponerse de tal manera y que la sociedad lo acepte y que te digan no juzgues. Pero cuando la iglesia dice que nosotros somos santos, entonces pegan el grito en el aire. Si nos vestimos de tal manera, ya está la crítica, ya está la burla. ¿Se da cuenta la guerra espiritual que hay al respecto? Ellos no tienen vergüenza de proclamar sus ideologías. Las modelan. El día de hoy tienen desfiles, tienen meses y salen
de una manera tan inmoral y lo proclaman aún sabiendo que es mentira, aún sabiendo que va en contra de naturaleza. Pero a mí lo que me llama la atención es que se ha llegado al punto en que ellos no tienen pena ni vergüenza en expresar o decir lo que ellos creen y lo que ellos supuestamente son, aunque vaya en contra de la verdad. Pero la iglesia sí lo tiene. Entonces yo quiero hablarle acerca de estas cosas porque esas ideologías lamentablemente se han introducido dentro de la iglesia. Óigalo bien, porque los hijos de Dios están hablando como el mundo. Y sabía usted, yo quiero que usted sepa una cosa bien clara el día de hoy. El lenguaje del creyente es diferente al lenguaje del mundo. Ellos no hablan como nosotros. Y nosotros no hablamos como ellos. No hay un entendimiento realmente entre el vocabulario de la iglesia con el vocabulario del mundo. Amén, iglesia. Quiero mostrarle una cita en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ahí está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y está comparando lo que la iglesia era antes, lo que las personas eran antes de recibir a Cristo. Menciona un listado de borrachos, maldicientes, de aquellos que se acuestan con varones, etcétera, etcétera. No voy a entrar en ello todavía. Pero él dice en el versículo 11, y esto erais algunos. Dígalo conmigo. No dice, y esto todavía son algunos. No está diciendo esto. Está hablando del tiempo pasado. Porque aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Yo soy una nueva criatura. ¿Es usted una nueva criatura? Dice la Biblia, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Eso lo dice la Biblia. Eso no lo dice el pastor Luis de la Cruz de la Iglesia de Dios del Evangelio completo. Eso marca una diferencia. Y quiero hablarle acerca de estas cosas. Yo le decía a usted que nosotros tenemos un lenguaje diferente. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Está de acuerdo porque yo lo digo o porque lo dice la Biblia? Porque lo dice la palabra del Señor. Quiero mostrarle una cita antes de entrar al primer punto. El Señor Jesucristo hablaba con algunos religiosos cuando estuvo en la tierra. Hablaba con gente del mundo, con gente pagana. Y Él hablaba de una manera, hermanos, increíble, con una sabiduría del cielo, con unas palabras que nunca se habían escuchado. Había gente que sí le podía escuchar y le podía entender. Él siempre dijo, al que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Amén. Espero que usted y yo tengamos oídos para oír la bendita palabra de nuestro Dios. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 42, vamos a poder entender que el lenguaje del ser espiritual, del ser celestial, en este caso nuestro Señor Jesucristo, es diferente al lenguaje que habla el mundo. Y el mundo no lo puede entender por una razón, porque no le pertenecen a Dios. Amén. Antes usted y yo no entendíamos el lenguaje bíblico. Antes el lenguaje del Señor no nos importaba a nosotros. Pero ¿qué cree? Ahora le importa y ahora usted lo entiende.
¿O no lo entiende? Porque si no lo entiende, yo voy a orar por usted para que reciba a Cristo como Señor y Salvador. A ver, ponle en la escritura entonces del libro de Juan capítulo 8 versículo 42 al 47. Porque no importa que una persona sea religiosa, o sea, tenga religión, si no tiene a Cristo y sus pecados han sido lavados por la sangre de Él, no va a entender el lenguaje. Por eso hay muchas religiones que todavía no entienden lo que es el plan de salvación, lo que es vivir para el Señor. Estaba hablando Jesucristo entonces en ese momento y le dijo, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, dice el Señor, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió, dice Jesús. Sigue diciendo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Se da cuenta? Les estaba hablando en español, les estaba hablando en el idioma que ellos podían entenderle, sí o no. Sí les estaba hablando en ese idioma. Pero Él les hace una pregunta y les dice, ¿por qué ustedes no pueden entender mi lenguaje? Les dice. Mis discípulos sí lo pueden hacer, pero ustedes no lo pueden entender. Así como mucha iglesia, mucha gente que viene a la iglesia dice, ¿y de qué papas está hablando ese pastor, verdad? No entiende porque no tiene el Espíritu de Dios. Pero sigamos con eso. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Ahora mire lo que dice. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Cuál era la razón? Que no podían entender el lenguaje. ¿Y por qué no podían escuchar la palabra de Jesús? Sigamos, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Había una razón por la cual no podían entender el lenguaje, no podían escuchar la palabra. Porque le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Amén. ¿Entiende que hay dos lenguajes? A ver, contésteme por favor para que podamos avanzar en la prédica. ¿Entiende que hay dos tipos de lenguaje? El lenguaje que viene del cielo y el lenguaje mundano. El entendimiento del cielo y el entendimiento terrenal. Ellos no lo podían escuchar y no lo podían entender. Y la razón era porque eran del padre el diablo, le dijo Jesús. No lo digo yo. Hay gente que dice, yo no soy del diablo, pero si estás haciendo la voluntad del diablo, si no estás haciendo la voluntad del Padre, eres del diablo. Son hijos del diablo, que va en contra de Dios y en contra de su palabra. Quiero que entienda esto porque el mensaje va a girar sobre todo esto. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, o sea, la palabra de Dios. Porque no hay verdad en él. Cuando habla, su lenguaje, su forma de hablar, de expresarse, cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso. ¿Y qué dice? Y padre de mentira. Sigue diciendo. Y a mí, dice Jesús, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Qué le parece? ¿Nos cree el mundo a nosotros? ¿Verdad que no nos cree el mundo? ¿Por qué no nos cree? ¿Ya se dio cuenta por qué no nos cree? ¿Por qué no nos entiende? ¿Por qué nos critica? Su lenguaje no es el nuestro. Sigue diciendo, y a mí, se me fue para allá y para atrás, ¿verdad? ¿En qué estamos? 45 una vez más. A mí y a mí porque digo la verdad, no me creéis. Allá afuera se cree todo, hermano. Pero hable del Señor usted y todo lo dudan. Porque no les conviene. Sigamos. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Le dice. Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Es ilógico, ¿verdad, hermano? Dice el siguiente versículo. El que es de Dios, a ver, léalo. El que es de Dios,
las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hay dos lenguajes. Amén. La iglesia habla otro lenguaje. El mundo habla otro lenguaje. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, habiendo dicho esto, quiero hablarles de lo que la Biblia dice acerca de los creyentes en Cristo. Y los creyentes en Cristo, la Biblia dice que son santos. ¿Cuántos creyentes en Cristo hay aquí? A muchos no los vi decir amén, o sea que dudan, ¿verdad? ¿Cuántos creyentes en Cristo hay el día de hoy acá? ¿De veras? Alabado el nombre del Señor. Veamos entonces el primer punto. El mundo habla entonces un lenguaje diferente del bíblico. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, el mundo habla un lenguaje diferente al lenguaje bíblico. ¿Por qué el mundo habla un lenguaje diferente al bíblico? Veamos la primera razón. Porque tienen un espíritu diferente en sus vidas. O sea, lo que le quiero decir es, ellos no tienen el Espíritu Santo de Dios que solamente Cristo puede dar. En el libro de Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12, le dije que se lo voy a comprobar con la Biblia. 2:12 dice la Biblia. Y nosotros, a ver, quiero que lo leamos porque por eso lo estoy poniendo allí. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Sí se da cuenta? Dígalo una vez más porque yo no veo que usted esté en la iglesia. Parece que ya está pensando en el día de mañana o en esta noche. A ver, leamos la primera parte. 1, 2, 3. ¿Lo cree? Sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, ahí se da cuenta. Mire, dice, nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, dice, ¿cierto? No el espíritu del mundo. Siga leyendo, 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Siga leyendo, 14. Pero el hombre natural, o sea, el que no tiene a Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Mire, párale ahí. Si a uno del mundo usted le dice que usted es santo, ¿qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? Que está loco. ¿Verdad que sí? Ay, el santito, te van a salir alas, te va a decir. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Hermano, no se sorprenda que ellos le digan y hagan con usted lo que quieran. ¿Sabe por qué? Porque no lo entienden. Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, dice. Dice el versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque el único que puede juzgar es Dios. Qué bendición la de nosotros como creyentes, de verdad. Dice el versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nada más y nada menos. Porque vivimos y pensamos de lo que Él dijo. Por eso tenemos la mente de Cristo. Alabado el nombre del Señor. El mundo habla un lenguaje diferente del bíblico por eso mismo. Ya le mostré la razón. El lenguaje del mundo, ¿de quién proviene entonces?
Ajá. De su padre el diablo. Porque los deseos de su padre quiere hacer. Entonces ellos, sin darse cuenta, él le pone ideologías, pensamientos, ideas y todo tipo de cosas para que hablen, no conforme a la verdad, sino para que hagan su plan para destruir a los hijos del Señor. Y hay de nosotros si le ponemos oídos al mundo. ¿A mí qué me importa lo que dice el mundo? ¿Les importa lo que digo yo? No. Y entonces, ¿por qué a mí me interesa lo que dice el mundo? Gloria a Dios. El lenguaje del mundo proviene del diablo que los ha engañado y confundido. Dicho en otras palabras, están entenebrecidos, están en oscuridad. El mundo habla un lenguaje diferente del bíblico. Sus opiniones en cuanto a las cosas espirituales y Biblia son sin entendimiento. Imagínense que yo me pongo a escuchar un noticiero, de esos que comparten noticias, ¿verdad? Y que se ponga a hablar de Biblia, sin tener el Espíritu de Dios, sin haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y ellos nos quieran enseñar a nosotros lo que nosotros deberíamos de creer. ¡Qué tontería más grande! Y que sus palabras vengan y le hagan dudar a usted de una persona que es más mugrosa que otra cosa. Es increíble esto. Sin embargo, se creen los expertos en la materia para hablar de semejante cosa. Ay de nosotros si caemos en esa trampa. Gloria a Dios. El mundo habla un lenguaje diferente del bíblico. ¿Y qué ha pasado? Introducen sus ideologías a la iglesia cristiana de manera encubierta, para que la iglesia empiece a hablar como habla el mundo. Por eso yo le decía, en la iglesia el día de hoy, cuando se predica, se dice, es que todos somos pecadores. Que me lo muestren en la Biblia. Yo soy santo. Ay, pastor, ¿de qué te la lleva? Pues que no importa lo que usted piense, yo soy santo. ¿Podría usted decir también lo mismo? Sí, amén, amén. Soy santo. Aleluya, gloria a Dios. La hermana sí lo cree, parece con alegría y todo. A ver, Si la Biblia lo dice, soy santo. ¿quién más lo cree? Santo, aleluya. Dice el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a llegar hasta el 3. Fíjese, pues, yo quiero que se dé cuenta de lo que ha pasado dentro de la iglesia. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando del pasado, hablando de los profetas que se introdujeron al pueblo de Israel. Fíjese pues, ahora mire lo que dice el tiempo de hoy. Como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, ¿es normal que hayan falsos maestros? Sí lo hay. El diablo se ha encargado de hacer una buena trampa en ese caso. Ahora, mire lo que hacen los falsos maestros. Que introducirán, pero no lo harán así como que dice a las claras, no, encubiertamente herejías destructoras, porque esa herejía, esa enseñanza es destructora para la iglesia. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Negarán al Señor significa que van a negar sus enseñanzas. Porque si yo le digo que Él es mi Señor, significa que yo me voy a someter a mi Señor. Si no, no es mi Señor. Eso es lo que significa la palabra Señor realmente. Sigue diciendo el siguiente versículo. Y muchos, a ver, léalo conmigo, ¿qué dice? ¿Qué va a pasar con muchos? Seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ajá. Tenemos que discernir esto. Dice el versículo 3. Y por avaricia. Sí, porque hay gente que le conviene. Imagínense, usted es un sinvergüenza y medio.
pero es de aquellos que es rico y todo, y le conviene al pastor porque le mete ahí dinero y esto y el otro, y dice, tranquilo, tú también eres salvo, tú también eres de Cristo Jesús, aunque este miserable esté practicando el pecado. Pero dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, dice. Tranquilo, el Señor se va a encargar de ellos. El mundo habla un lenguaje diferente del bíblico. Ahora, también dice en primera de Timoteo 4, 1 al 2. Primera Timoteo 4, 1 al 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán esto y lo otro. Gloria a Dios. ¿Cuál es el lenguaje del mundo para con la iglesia? Cuando nos oyen hablar nosotros de salvación, de un cielo, del infierno, de que somos santos, ¿qué es lo que hace el mundo? Nos ridiculiza. ¿Cierto? Sí, se ríen de nosotros. Y vos te crees esas cosas. Y de veras te la llevas de santo. Y de veras crees que hay un cielo, que hay un infierno. Así te lo dicen. No lo hay, te dicen. Y de repente tú te quedas pensando, ¿será que no lo hay? Dices tú. Increíble que la iglesia pueda aún ponerle atención a ese tipo de personas cuando te dicen algo semejante a esto. Por supuesto, si la palabra del Señor lo dice, lo hay. Y nadie lo puede negar. Entonces ridiculizan el lenguaje de los creyentes para que la iglesia se vea condicionada a cambiarla. ¿A cambiar qué? Su lenguaje. Ya no digas que eres santo. Ridículo. Santurrón. Yo le dije la vez pasada que había predicado un mensaje acerca, más o menos un poquito semejante a este, ¿verdad? De que no nacemos en pecado. Y, cómo no santurrón, me dijo alguien ahí en los comentarios. Mire cómo la gente, hermano, tratando de ridiculizar lo que nosotros decimos, pero no lo decimos por nosotros mismos, sino que lo dice la palabra del Señor. Entonces, nosotros por la burla, por la crítica, decimos, mejor ya no voy a usar ese lenguaje porque veo que se ríen, porque veo que no les gusta, porque veo que los ofende. Porque si usted dice que es santo, fíjese, pongamos esto en perspectiva. Si usted dice que es santo, ¿qué le está diciendo a la persona? Imagínese que la persona no tiene a Cristo, pero usted le dice, yo soy santo. ¿Qué le está diciendo a la persona? Exactamente. Y se va a sentir culpable. Se va a sentir que algo necesita. ¿Y quién eres? Tú eres mejor que yo. Sí, ¿sabes por qué? Porque tengo la sangre de Cristo rociada sobre mi vida. Eso marca una diferencia. Y se lo voy a mostrar con la Biblia. Porque la excusa que dicen ellos, entonces sos perfecto, no te equivocas. Ahorita se lo voy a mostrar. ¡Gloria a Dios! Así es como la iglesia se ha visto presionada a dejar cierto tipo de lenguaje el día de hoy. Porque antes la iglesia no hablaba como habla el día de hoy, hermanos. No. Y la Biblia me lo muestra. Y lo sustituimos por un lenguaje que se acomoda al mundo para no ofenderlos. ¿Hasta dónde hemos llegado nosotros? Pero el lenguaje bíblico, sepa esto, siempre va a ofender al incrédulo. El lenguaje bíblico siempre va a ser pesado. Por eso le dijeron a aquellos discípulos, dura es tu palabra, y ya no le siguieron. Porque los ofendía la palabra, los enfrentaba la palabra. Entonces déjeme ponerle la base.
Ya terminé con la introducción. ¡Santo Dios! ¿Cuál es la base de la enseñanza de que somos santos? La base de esta enseñanza se encuentra en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, de allí viene la idea que estableció Dios sobre su pueblo Israel. Amén, iglesia. Amén, iglesia. ¿Quién era Israel? ¿Cómo era esa nación? ¿En qué condición se encontraba cuando el Señor decidió llamarla para honra y gloria de su nombre? Israel es rescatada de las naciones paganas. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Cuando cantamos, he hecho a la mar los carros del faraón. ¿Sabe de dónde lo sacó el Señor ahí, verdad? Lo sacó de Egipto, de una condición de esclavos. ¿Conocían ellos de Dios? No conocían de Dios. Óigalo bien, no conocían de Dios. No sabían cómo vivir. No sabían qué hacer, porque estaban esclavizados. Pero el Señor los libra de esa condición. Amén. Fíjese pues, los libra de esa condición y los hace su pueblo. Oiga bien, los libra de la condición pagana y viene y los hace su pueblo. Este pueblo que he creado para mí. Ya se le olvidó, ¿verdad? Una vez más. Este pueblo que he creado para mí, mis alabanzas publicará. Isaías 43, 21. Oh, se le quedó esa, no se le va a olvidar. Alabanzas sean al Señor. Amén, iglesia. Yo quiero que se dé cuenta, pues. El Señor tiene un plan para con Israel, por una promesa que le había hecho a Abraham, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros empezamos a ver el plan de Dios para con Israel, nos damos cuenta que allí empieza el Señor a marcar esa diferencia entre lo que es su pueblo y las naciones paganas. ¿Estamos de acuerdo? En el libro de Éxodo, capítulo 11, versículo 7, dice la Escritura. Fíjese que le voy a poner la base para que usted vea lo que le estoy diciendo. Pero contra los hijos de Israel, ahí está hablando cuando iba a pasar el ángel de la muerte sobre los primogénitos de Egipto. El Señor había escogido a Israel y iba a ser el Dios de Israel. Por lo tanto, Él los iba a proteger y desde el principio marca una señal que iba a ser la diferencia entre todos los pueblos. Pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Para que sepáis, a ver, léalo conmigo esa parte. Para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿La hace o no la hace? Amén. Claro que sí la hace. Pero Dios le había, como ya lo había escogido como pueblo, le dio una orden. Ya Israel empieza a vivir para Dios. Ahora fíjese lo que dice en el libro el mismo libro, capítulo 12, versículo 13. 12, 13. Gloria a Dios. 12, 13. Le había mandado a que mataran un animalito perfecto, sin mancha, y que la sangre derramada del animalito, que iba a representar la sangre de Jesús, ¿verdad?, la pusieran sobre los dinteles. Amén, de las puertas. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre iba a marcar una diferencia, ¿verdad? Entonces iba a pasar el ángel, dice, ahí hay sangre, dice. Ahí no puedo pasar porque ahí hay sangre. Sangre que había ordenado el Dios Todopoderoso sobre una nación que se estaba preparando. Bendito el nombre del Señor. Brinquémonos al versículo 23, porque no me quiero quedar solamente en eso. 12:23.
porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ahí lo estaba preparando. Amén. Ahí estaba ya anunciando lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario cuando derramara su sangre por su iglesia. Amén. Sigamos entonces. La base de la enseñanza se encuentra en el Antiguo Testamento. Dios los aparta para sí, dándoles leyes para que lo conocieran y las cumplieran. Una vez Dios los saca, dice, ok, los voy a hacer mi pueblo. Los voy a apartar para mí. Los voy a consagrar para mí. Y la manera de marcar una diferencia entre ustedes y las demás naciones va a ser esta parte de la circuncisión, porque quiero enfocarme en lo que la palabra del Señor dice. Dice la Biblia que le da sus decretos y sus leyes. Esa palabra sobre ellos, en obediencia, iba a santificar sus vidas. Ellos ya no iban a vivir a su manera. Ellos ya no iban a vivir a la manera de las naciones. El vivir para el Señor los santificaba, porque Dios es santo. Su ley es santa. Y por quien ella vive es santo. Amén. Ahí se van a dar cuenta los paralelos que hay entre lo que le estoy diciendo del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Dice en el libro de Deuteronomio 4, 5 y 6. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos. ¿Se da cuenta? Ahí está marcando la diferencia de cómo se vive para el mundo o cómo las naciones paganas vivían. Dice, ahora van a vivir para mí. Y van a vivir la palabra. Como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella, dice la Escritura. El versículo 6. Guardadlos pues y ponerlos por obra. Ahora mire por qué le dice que los guarde y los ponga por obra. Porque esta es vuestra sabiduría. Esta es la palabra de Dios. Estos son los pensamientos de Dios. Esta es la mente de Dios. Esta es vuestra sabiduría. ¿Y qué dice? Y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Iba a haber diferencia? Claro que iba a haber diferencia. Pregunto, ¿iban a hablar igual que los paganos? ¿Iban a vivir igual que los paganos? No. Por eso son nación santa. Fue Dios quien declaró por medio de Moisés que Israel era un pueblo santo para él. No lo dijeron ellos, lo dijo Dios. Veamos Deuteronomio 7. 7:1 al 9. Vamos. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Fíjese lo que dice. Vamos. Listo. Y Jehová tu Dios te haya entregado, las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza. Oiga bien, no harás con ellas alianzas. ¿Se da cuenta? Porque son diferentes, hablan diferentes, viven diferentes. Y ellos son una nación santa. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Siga leyendo. 3. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Mire, bien claro el Señor. No puede haber yugo desigual. Sigamos. ¿Y ahora? Porque mire, ¿por qué razón decía el Señor que no lo hicieran?
Son una nación santa. Dice, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Sigamos leyendo. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Mire lo que dice el versículo 6. Porque tú, a ver, léalo conmigo, ¿qué dice? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Quién declaró que era santo para Dios? Jehová. ¿Y quién podía agregarle o quitarle a esa palabra? Fue Dios quien dijo que ellos eran santos. Entonces venía el egipcio y le decía, ¿tú eres pecador? ¿Qué tenía que decir el israelita? Ay, sí, tienes razón, te voy a ofender, egipcio. Voy a aceptar lo que tú dices. ¿Qué tenía que responder el israelita? Yo soy santo para Dios. Pero párele. Fallaba el israelita. Fallaba el israelita, ¿sí o no? ¿O era perfecto? No era perfecto. Pero tenía el sacrificio de parte de Jehová. Si se da cuenta. Pero eso voy a ahondar un poquito más. Solo déme un poquito, tenga un poquito de paciencia para que me pueda entender. ¡Gloria a Dios! Porque ¿sabía usted que no todos los que vienen de Abraham son judíos? No todos son israelitas. Pero entonces, si le empiezo a explicar todo eso, se me va a ir el mensaje por unas 4 o 5 horas. ¿Está listo? Ya no. Ahí los santos ya no contestaron. Mire pues, sigamos. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Diga conmigo, te ha escogido. Para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Había diferencia o no había diferencia? Ahora dice en el versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos. Puede decir lo mismo el día de hoy el Señor también con nosotros. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, en este caso Abraham. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Es el versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. La base de la enseñanza se encuentra entonces en el Antiguo Testamento. Es aquel pueblo que vive para obedecerle y dar gloria a su nombre. Eso le estaba pidiendo el Señor a su pueblo, que marcara una diferencia entre las demás naciones. O sea, el pueblo del Señor no es cualquier pueblo. Diga conmigo, no es cualquier pueblo. Si no era cualquier pueblo, no es cualquier creyente, cualquiera que se dice, yo soy cristiano, pero no vive como la Biblia dice que vivamos. Gloria a Dios. Mira lo que dice Pedro en el capítulo 1:21 de Segunda de Pedro. Pero pastor Pérez, párale, pastor. ¿Por qué si está hablando del Antiguo Testamento y se tiró a Pedro? A ver, ¿y qué? Póngale atención. Póngale atención. Dice, porque nunca la profecía, hablando de la Biblia, ¿verdad? Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Sí se da cuenta? Sino que, ¿qué dice? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo los miraba el Señor? Había un pueblo que por supuesto se corrompió.
Pero se da cuenta que él, aún en el Nuevo Testamento, mira hacia atrás y dice, los santos hombres de Dios. Amén. Gloria a su nombre. O sea, ¿miraba Dios entonces a Israel como a las demás naciones? No. Era diferente. Ellos eran especiales. Ellos eran apartados. Ellos eran sus servidores. Ellos eran sus adoradores, los que le servían. Le hago la pregunta, ¿eran perfectos? ¿Sí se da cuenta? Pero eran santos. Amén. ¿Se equivocaría Elías? ¿Para qué sí? ¿Se equivocaría de repente Eliseo? Pero por eso entonces el Señor, ¿eres pecador?, le dijo el Señor. No. Sus santos hombres de Dios. ¿Entiende o no entiende? Gloria al nombre del Señor. ¿No se equivocaban? Claro que sí se equivocaban. Pero para eso estaban los sacrificios de Dios. Ya llegaban todos arrastrados a final de año. Ay, Señor. Ay. Y entraba el sacerdote al lugar santísimo a presentar sacrificio por el pecado de todo el pueblo. Y todos esperaban a que saliera, porque si no salía, hermanos, y esto decía que no los había perdonado. Cuando salía era una gran fiesta. Significaba que Dios los había redimido del pecado. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Denle un aplauso. Israel no era considerado como los paganos, como las demás naciones. Nunca fue considerado de esa manera. Siempre fue considerada una nación santa. Brinquémonos al Nuevo Testamento para avanzar, porque yo podría pasar en todo el Antiguo Testamento por varias horas, pero no es mi intención, porque quiero dejar claro y ser lo más, quiero resumirlo. Entonces, el Antiguo Testamento dice de parte de Dios que eran santos, ¿verdad? El Nuevo Testamento dice, o hago la pregunta, ¿dice el Nuevo Testamento que los creyentes en Cristo son santos, sí o no? Ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Porque ahí está el punto. Fíjese, al igual que Israel, los creyentes estaban en la condición de esclavos por el diablo. ¿Cierto o no es cierto? Muertos en nuestros delitos y pecados, según Efesios 2, del 1 al 10. Veamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ponle, vamos, apúrate para que así avancemos, porque quiero. Ahí está hablando de una condición pasada a una presente, ¿ok? Los que no tenían a Cristo, a los que tienen a Cristo el día de hoy. ¿Cuántos tienen a Cristo? Ahora ya subió un poquito más el amén con más fervor. Léalo conmigo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Ahí está hablando de vida espiritual para con Dios. Los pecados nos hacían estar muertos ante Dios. Sigamos. ¿Por qué estábamos muertos? ¿Por qué nosotros estábamos en esa situación? Siga. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Sí se da cuenta la diferencia que marca? Conforme al príncipe de la potestad del aire. Usted ya sabe de quién está hablando allí. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay dos clases de hijos, ¿verdad que sí? Sigamos. 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bien establecido el Señor. Sigamos. Pero Dios, diga conmigo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Qué dice? Siga rápido. Vamos, el 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
Por gracia sois salvos. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es Dios. Sigamos porque no termina ahí. 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Estamos más vivos que otra cosa al día de hoy para con nuestro Dios. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Imagínense a los pecadores sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Tiene sentido eso? Eso no tiene sentido. Sigamos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahora mire lo que dice. Porque somos hechura suya, dice, aleluya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las supiésemos. No, para que anduviésemos en ellas. Porque hay gente que solamente las sabe. Hay ateos que saben todas estas escrituras, pero no las creen ni caminan en ellas. Entonces nos damos cuenta que nosotros somos el vivo retrato de Israel. Aleluya. Porque a Israel usó Moisés para sacarlos. A nosotros Cristo vino a rescatarnos. Aleluya. De la condición de esclavos en la que estábamos y nos hizo libres para la gloria de Dios. Dice el libro de Juan capítulo 8 versículo 31. Juan 8, 31. Gloria a Dios. Vamos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice la Biblia. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Somos libres en Cristo Jesús. Alabado sea su santo nombre. Y luego una escritura de unos versículos dice: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. ¿Era verdaderamente libre Israel cuando lo libertó el Señor allá de Egipto? Sí. ¿Somos libres el día de hoy por Cristo? Sí. El diablo ya no tiene potestad de nosotros. Fíjese, pues Cristo nos liberta. Pero ¿qué hace Cristo después de que nos liberta? Lo mismo que hizo con Israel. Nos da su palabra. ¿Y qué hace su palabra en nosotros? Nosotros teníamos nuestra propia palabra, ¿va? Nuestros propios pensamientos. Ahora Él nos da su palabra y nos da sus pensamientos. Vamos a leer algunas citas en cuanto a esto, por favor. Gloria a Dios. Nos ha dado su palabra por medio de la cual nos vamos a dejar en signo de interrogación. Juan capítulo 15 versículo 3. ¿Qué dice Juan 15, 3? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os ha hablado. ¿Qué los limpió? ¿Sí se da cuenta? ¿Cuántos tienen la palabra de Dios acá ahora? ¿Cuál era la palabra que tenía antes usted? Usted ya no piensa igual. Usted ya no vive igual. Usted ya no habla igual. Usted está lleno de la palabra del Señor. Se lo voy a testificar de esta manera. Yo estoy lleno de la palabra de Dios. Ni para eso dice usted amén. Terrible. Vea lo que dice el versículo 10. 15:10. Si guardares, en pocas palabras, mi palabra, mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nosotros pertenecemos a Dios el día de hoy. Dice el libro de Juan 17, capítulo 6.
17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Sí se da cuenta? Ahora han conocido, vamos a ver si este lo hizo bien, así. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste, les he dado. Y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Miren lo que hace la palabra. Versículo 14. 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Claro que hay diferencia. 17. Santifícalos en tu verdad. Léalo. Toda la iglesia, léala por favor. ¿Qué dice? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿En qué somos santificados nosotros? Tú no eras lo que eras antes el día de hoy. Amén. Todo es diferente en nosotros. Pero no es obra de un ser humano, es obra de Dios. Dice el versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Aunque son pecadores. Así le agregó el Señor allí. Aunque son pecadores. No, hermanos, no le agreguemos a la Biblia. No creamos, por muchos títulos que pueda tener un hombre de universidad supuestamente teológica y bíblica, si no lo dice la palabra del Señor, no le creamos. Porque eso no está diciendo la palabra del Señor. Somos santificados por el sacrificio del Señor. Su sangre derramada en la cruz del Calvario. Hebreos 13:12 dice de la siguiente manera. Gloria a Dios. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. A ver, léalo por favor. Para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Amén. Yo le decía que la sangre allá fue derramada sobre los dinteles. La sangre de Cristo fue derramada y ahora está sobre nuestras vidas. El diablo no nos puede tocar a nosotros. El brujo no nos puede tocar a nosotros. Aleluya, gloria a Dios. ¿Es bueno Dios, hermanos? Nos limpió del pecado. Amén. Diga conmigo, nos limpió del pecado. Según el apóstol Pablo, entonces, la escritura que leíamos al principio es que fuimos lavados, santificados y justificados. Ahora veamos lo que dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo, 2:9 al 10. 2:9 al 10, ahí estamos. Iba a buscar otra cita también, pero vamos a leer esa cita. Vamos a ver. Ahorita la leemos. Dice esa cita bíblica. Mas vosotros, ahí está hablando a la iglesia, ¿ok? ¿Lo cree? Sí, ahí le está hablando a la iglesia. Mas vosotros sois, allá dijo que eran especiales, ¿verdad? Que sea Israel, ¿verdad? A nosotros nos dice, sois
linaje escogido, real sacerdocio. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra del Señor. Nación pecadora. Ay, espérese, yo creo que mis ojos me fallaron. ¿Cómo dice, hermano? Nación santa. Ahí se está refiriendo a la iglesia. Santa, que son pecadores como todos los demás. No. Rechazamos eso en el nombre del Señor. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice el versículo 10, alabado sea su santo y su precioso nombre. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Dele gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Esta cita no te la puse allá. Vamos a ver dos escrituras más. Vamos a ver Hebreos 2:11 sobre este punto, por supuesto. 2:11. Hebreos 2:11. Poneme Hebreos 2:11 y Hebreos 10:10. Y termino la segunda introducción. Porque el que santifica y los que son santificados. A ver, dice, léalo conmigo. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. O sea, la iglesia de Cristo. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Qué le parece? ¿Cómo le quedó el ojo? Él es nuestro hermano mayor. Y la siguiente cita le dije que era Hebreos 10:10. ¿Qué dice Hebreos 10:10? En esa voluntad, cuando Él entrega su vida y todo, en esa voluntad somos santificados. ¿Sí se da cuenta? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. En el Antiguo Testamento cada año. Jesucristo solo una vez, porque su sacrificio es perfecto. Ahora, sigamos con el siguiente punto entonces. Ya le probé que el Nuevo Testamento también dice, ¿verdad que sí? Va. Los escritores bíblicos dicen que los creyentes son santos, ¿o no? ¿Ha oído dirigirse a alguno de ellos y decir a la iglesia pecadora de tal lugar? No lo dice de tal manera. Y este punto me lo voy a llevar un poquito más rápido para que así poder establecer lo que quiero. Cristo fue quien estableció la doctrina a la iglesia y declaró que sus seguidores son santos. ¿Estamos de acuerdo? Porque Él los santificó por su sangre y por su sacrificio. Y Él le dio las enseñanzas a los apóstoles para que ellos las transmitieran a todos los creyentes. El apóstol Juan dice que los creyentes son santos, porque las citas de Juan que leíamos son del apóstol Juan. Palabras que el Señor Jesucristo le dio y que Él escribió. Amén. Ahora, quiero hacerle una nota en cuanto a Juan, porque es ahí donde yo quiero entrar en ese punto que le digo que es controversial y del cual se agarran muchas personas para decir, ya ve que la iglesia es pecadora, dice. ¿Cómo puede ser que un versículo de la Biblia tenga más fuerza sobre todos los demás versículos y escrituras que tenemos en la palabra del Señor acerca de que los creyentes son santos? Vayamos a la carta de Juan, capítulo 1 y versículo 8.
Juan capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. A ver. Ponla. Uy, ¿qué pasó? Se borró. Ahí está. Esta es la gran cita que usan los teólogos el día de hoy para tirar al suelo todas las demás escrituras que nos confirman que la iglesia, los creyentes en Cristo son santos. Dice la Biblia. Fíjese, solo ese versículo dice esto. Pero yo quiero que entienda el contexto del que está hablando el apóstol Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora yo le hago la pregunta. ¿Está diciendo Juan que somos pecadores? Juan no está diciendo que somos pecadores. No, porque nosotros ya hemos sido santificados. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, porque de una u otra manera fallamos nosotros, no está diciendo que nosotros seamos pecadores, porque el que peca, y ahorita se lo voy a mostrar, el que peca es del diablo. Ahí está como usted, como, a ver, pastor, por favor, dígame algo ahí. Hay una diferencia entre el que practica el pecado al que simplemente en algún momento puede equivocarse. Yo puedo tener un mal pensamiento. Me vino de injusticia, de lo que usted quiera. Pequé. Pero yo no estoy practicando el pecado. Yo no dije, voy a cometer injusticias tras injusticias y no me importa lo que digan. No, eso es practicar el pecado. Pero fíjese pues, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, dice la palabra del Señor. Deje llegar hasta allí, porque le quiero mostrar otras citas bíblicas en referencia a esto. El 8. Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, yo no puedo decir que soy perfecto, como Israel no lo era, pero no practicaba el pecado. Ahora, le voy a mostrar en el capítulo 3, versículo 8. Vayamos. Porque tenemos que ver el contexto de lo que está diciendo la palabra del Señor. 3. Brincate al 3, por favor. 3:8. Léalo conmigo. Léalo conmigo. ¿Qué dice? El que practica el pecado se da cuenta lo que dijo en el 1:8, ¿verdad? Ahora se da cuenta lo que dice el mismo escritor sobre el pecado. Pero aquí hay una diferencia del pecado que menciona en 1:8 al que menciona en 3:8. ¿Cuál es la diferencia? Este lo practica, porque el santo no practica el pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, ¿qué dice? Las obras del diablo. Alabado sea el nombre del Señor. Brinquémonos al versículo 9. Sí. ¿Qué dice? A ver, léalo conmigo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? ¿Sí se da cuenta la diferencia? Yo espero que me esté entendiendo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora párale. ¿Peca el creyente? ¿Falla el creyente? Sí. Pero no lo practica porque es santo. Es apartado para hacer las obras de Dios. Por supuesto, si estamos en una naturaleza como esta, en un ambiente como esto, nos vemos muchas veces, pero no estamos practicando el pecado. Ahora, sigamos leyendo. Porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, o sea, ¿sí se da cuenta? Permanece en Él. En nosotros está Dios. Se lo voy a decir otra vez. En nosotros está Dios.
La simiente de Dios permanece en él. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Lea lo que dice. ¿Y qué dice? Cuando dice y no puede pecar, ¿qué es lo que está diciendo realmente Juan? Y no puede practicar el pecado. Eso es lo que está diciendo. Pero se da cuenta de la expresión que usa, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Es santo. Es santo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. A ver, quiero buscar otra. Sigamos leyendo. En el versículo 10, ¿qué dice? Lea el versículo 10, por favor. ¿Qué dice? Iglesia, por favor, lea el versículo 10. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. ¿Entendió? ¿Somos pecadores? ¿Por qué no somos pecadores? Porque no practicamos el pecado. Y porque la simiente de Dios está en nosotros. Ahora, si usted practica el pecado, no es de Dios. Esa es la diferencia. Yo no puedo agarrar un versículo como este, el 1:8, y decir que somos pecadores nosotros. Es erróneo decirlo. Y yo sé que me van a tirar palos a mí, pero no me importa lo que dice el mundo, ni los que se han vendido al mundo, porque la iglesia del Señor es santa. Hay otra cita, pero voy a tomarme un tiempo en otra predicación para hablarles acerca de ese capítulo, del capítulo 7 del libro de Romanos, en donde Pablo dice que el pecado que está en él, y está hablando acerca de la condición anterior. Y de ahí quieren sacar también de que el cristiano es pecador. Pero tienen que tomar en contexto todo lo que el apóstol Pablo enseña a las iglesias y enseña en ese mismo libro. El hombre sin Dios, el hombre solamente con la ley está tronado, pero con el Espíritu de Dios, con la obra de Cristo en nosotros, somos capaces de poder vencer las obras del diablo. Y antes anhelábamos el pecado, ahora anhelamos la santidad de nuestro Dios. Cuando Pablo se dirige a las iglesias, le hago la pregunta y lo reto a que lea los primeros versículos de las cartas de Pablo a las iglesias. Le dice: a los pecadores de la iglesia de Colosenses, a los santos que son pecadores, no, a los santificados, siempre dice, a los santos. Es más, ¿sabe que le dice eso a la iglesia de Corinto? ¿Y usted sabe el problema que era la iglesia de Corinto? Pero ¿qué era lo que marcaba la diferencia? Que tenían a Cristo. Por supuesto que no todos los de Corinto eran realmente creyentes. Pero cuando Pablo se dirige a cada una de esas iglesias, les dice, y lo reto a que lo lea y a que lo estudie, a los santos. Nunca usted oye dirigirse a Pablo a la iglesia diciéndole: ustedes todavía son pecadores. Él siempre, cuando habla del pecado en la persona, habla de manera pasada, porque ahora le habla a una iglesia que ha sido santificada por la sangre de Cristo Jesús. En el libro de Efesios capítulo 5 versículo 3 dice la escritura, 5:3 de Efesios. Fíjese el consejo que le da el apóstol Pablo a la iglesia. Y mire, hermano, por eso usted y yo tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios. Hay cristianos que le gustan todavía los chistes colorados, que le gustan ver cosas que no tienen que ver, que oyen cosas que no tienen que oír, mugreros, maldiciones. Cuidado, hermanos, porque fíjese lo que dice el apóstol Pablo: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos.
sea que usted y yo no podemos estar escuchando mugreros entonces, porque somos considerados santos y nosotros representamos al Señor. Si se enojan, si ya no quieren su amistad, ¿qué importa? Nosotros representamos al Señor en esta tierra. El apóstol Pedro, ya vimos la enseñanza que dice que nosotros somos nación santa. Enseña que la iglesia es santa. Gloria al nombre del Señor. Judas en su versículo 1, porque no tiene capítulos, también nos enseña. A ver, ponle lo que dice Judas 1, por favor, para que vea que los escritores de la Biblia son consistentes en cuanto a esta enseñanza. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Pregunto, ¿estamos diciendo que nosotros no pecamos y no nos equivocamos? ¿Estamos diciendo eso? No, no estamos diciendo eso. Quien lo entiende de esa manera es torpe. Lo que estamos diciendo es que nosotros no practicamos el pecado. Por lo tanto, desde la perspectiva celestial, en el lenguaje bíblico, nosotros somos santos. Que no le importe lo que diga la gente allá afuera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Somos creyentes que estamos siendo perfeccionados por medio del Espíritu Santo y los ministerios que Dios estableció en su iglesia. Miren lo que dice Efesios 4:11. Pongan la atención. Aleluya. ¿Está aprendiendo? ¿Está sabiendo lo que Dios dice? Porque por eso le estoy usando la Biblia, para que vea que no es el pastor de la iglesia de Dios del Evangelio completo. Es la palabra de Dios la que lo enseña. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, fíjese lo que dice, pues. Miren lo que dice el versículo 12. A ver, dale. A fin. Parece. Va, pero ponga la atención a esa frase. Si se da cuenta de lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero espérese, los santos ya son perfectos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que el Señor los está perfeccionando, pero ya son. Bendito Dios. Yo miro que algunos no lo creen, pero no me importa. Yo prefiero creerle a Dios. A fin de perfeccionar a los santos. Ahí tendría que decir Pablo. Ahí pudo bien haber dicho ¿qué? A fin de perfeccionar a quiénes. A los. Si fuese cierto lo que dice esta gente, diría a fin de perfeccionar a los pecadores, ¿cierto? Claro, porque se están perfeccionando en la iglesia. No. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué está perfeccionando a los santos? Para la obra del ministerio. O sea, palabra ministerio significa servicio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué está haciendo el Señor en este momento en usted? Está perfeccionando a los santos. ¿Usted ya se la creyó o no se la creyó? Yo miro que algunos todavía dudan, ¿verdad? ¿Cuántos son santos? Esto parece broma, yo no sé cómo lo ve usted, hermano. Yo lo estoy estudiando y me gozo. Lo que soy ante la presencia de Dios, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo sobre mi vida, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice el versículo 13. Mire el fin. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué plan el de Dios para con nosotros, ¿verdad? Espero que usted y yo nos pongamos a cuentas. Los creyentes son santos en virtud de su unión con Cristo. Es una posición dada por Dios. Termino con este punto.
¿Qué proclama la iglesia el día de hoy? ¿Qué proclama la iglesia el día de hoy? Porque ese es mi punto. Lo que se está oyendo en los altares. ¿Sabe qué dicen, hermano? Que todos somos pecadores. Viene una gente que no ha recibido a Cristo y dice, como quiera todos somos pecadores. Entonces, ¿cuál es el chiste para que esa persona reciba a Cristo? Para que esa persona se arrepienta y sea rescatado de las garras del diablo y del infierno. ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia. Porque eso no lo enseña la Biblia, que todos somos pecadores, no haciendo así la diferencia entre el mundo y los creyentes. Pero el mundo es diferente a los creyentes. Amén. Número 2. ¿Qué proclama la iglesia el día de hoy? Cuando dice que todos somos pecadores, entonces, que Dios no hace diferencia entre los creyentes y el mundo. Pero ya nos demos cuenta, ¿no?, que lo hace en el pasado. Lo hizo en el pasado. Y si lo hizo en el pasado, también lo hace en el presente. Porque Dios ve a su iglesia de manera diferente. No, pastor, no, Dios no hace excepción de personas. Claro que sí las hace. Si no tienes a Cristo, sí la va a hacer. Si viene Cristo por su iglesia y tú no lo tienes a Él, tú te quedas. Eso es hacer diferencia. Amén. Amén. Aleluya. ¿Qué proclama la iglesia el día de hoy? El mismo lenguaje. Usan el mismo lenguaje que el mundo. Mire, usted óigalos a todos los del mundo. Todos son pecadores, dice. ¿Sí o no? Así lo dicen. Y luego, eso se ha ido metiendo. Y la iglesia dice lo mismo. Y lo más triste es que los siervos, los ministros digan esta semejante cosa. Hermano, cuidado con lo que usted dice y confiesa con sus labios. Porque usa el mismo lenguaje del mundo para no verse mal y congraciarse con ellos. No mamá, no papá, no vos, no tú, no digas eso. Me ofendes. Todos somos iguales. Y aquí. O predomina la palabra de Dios o lo que dicen las personas. ¿Qué proclama la iglesia el día de hoy? Hacen pensar a las personas que el sacrificio de Cristo no hace ninguna diferencia en el ser humano. ¿Cómo puede ser posible eso? Si la Biblia dice que la sangre derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Si nos dice que la palabra del Señor nos ha santificado. ¿Cómo podemos ser igual que el mundo nosotros? ¿Cómo puede ser posible que el sacrificio de Cristo entonces no marque una diferencia entre ellos y nosotros? Que no se vaya a agüitar usted cuando le pregunten. La iglesia se ha hecho complaciente con el pecado y los que no tienen compromiso se excusan con afirmaciones absurdas. Pero ese es lenguaje pagano. Ese es el lenguaje del mundo. Ese es el lenguaje de demonios. Ese es el lenguaje diabólico. Ese es el lenguaje que quiere traer confusión a la iglesia y que no quiere marcar una diferencia. ¿Qué mensaje nosotros estamos predicando? Cuando la Biblia dice que la voluntad del Padre es nuestra santificación, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. ¿Qué mensaje estamos predicando? ¿Qué diferencia nosotros estamos marcando? Quiero terminar con esta cita. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18 y luego también vas a poner el 7:1, ¿ok? 6:14. Léalo conmigo. Y esa es palabra de Dios, que hace diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. No os unáis, dice el apóstol Pablo, en yugo desigual. ¿Con quién dice? Incrédulo. La palabra es bien clara ahí. Incrédulos, los que no creen. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque
¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Verdad que no? Siga. ¿Y qué concordia? O sea, ¿qué acuerdo? ¿Cristo con Belial? O sea, con el diablo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ninguna. Siga. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el de los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Hay una diferencia? Siga. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, dice. Sigue diciendo, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¡Ja! Va a ser controversial, pero no me importa. Pero yo le dije que le iba a leer el 7.1, porque esa escritura no termina ahí, termina en el 7.1. ¿Sí se da cuenta? Tiene que unirla. Ahorita se la van a poner porque yo le dije a aquel que lo pusiera. Ahí termina realmente lo que viene diciendo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Porque somos santos. ¿Puede decir? ¿Puede decirlo? 1, 2 y 3. Somos santos en el Señor. Y santo significa perfecto. Santo significa libre de culpa. ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Quién los puede juzgar? Santo significa o transmite la idea de puro y limpio. Santo significa separado de lo impuro, consagrado a Dios, piadoso, sinónimo de, o sea, igual a bienaventurado, dichoso y feliz. El consejo que le doy es, no llevemos el título solamente por llevar el título. Demostrémoslo con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de comportarnos, de hablar, de vestirnos, con nuestro lenguaje, con todo nuestro ser. Somos hijos de Dios, santos para honra y gloria de su nombre. Porque de esa manera estaremos testificándole a las personas que somos diferentes a ellos, que no pensamos como ellos y que vivimos para Dios. Denle un aplauso a nuestro Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Así como aquel es santo, nosotros también seáis santos. Dele gracias al Señor ahí donde está.